Hola, hola. Bueno, en esta siguiente clase vamos a ver el Break of Structure y el Change of Character, ¿de acuerdo? Muchas personas explican esto en base al Smart Money Concept, ¿de acuerdo? Les voy a explicar cómo se marca correctamente y qué significa y en qué momento usamos uno o usamos el otro. ¿Por qué? Porque los dos son un quiebre de estructura. ¿Listo? Eso es importante entenderlo. Los dos se producen o los dos se enmarcan en el momento en que hay un quiebre de estructura. Cuando hay un quiebre de estructura, cuando el movimiento, ¿sí? Tenemos un mínimo, tenemos un máximo y luego el precio hace un movimiento con intención, o sea, más fuerte que crea un break of structure. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Listo. Estamos acá en el gráfico. Les comentaba. Entonces tenemos primero el break of structure. ¿Dónde se marca el break of structure? En una tendencia alcista. ¿De acuerdo? En la tendencia alcista lo vamos a marcar en la parte superior. ¿Por qué? Porque tenemos un impulso, este impulso que luego tiene un retroceso, que luego de este retroceso vuelve a crear otro impulso, dejándonos un quiebre de estructura o un boss o break of structure. ¿De acuerdo? Como lo quieran llamar. Seguido de esto tenemos otro retroceso y tenemos nuevamente otro quiebre de estructura, creándonos un nuevo. Y así sucesivamente mientras el precio siga subiendo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la tendencia es bajista, el quiebre de estructura lo ponemos en la parte inferior. ¿Por qué? Porque el precio nos crea un máximo, un mínimo, un retroceso y después del retroceso nos hace un quiebre de estructura, atravesando el último punto marcado. ¿De acuerdo? Luego nos genera otro retroceso y nos vuelve a crear otro break of structure. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Listo. ¿Y en qué momento usamos el change of character? El change of character es exactamente lo mismo que el break of structure, es un quiebre de estructura. ¿Qué es lo que ocurre? Que se produce cuando el precio cambia la dirección, ¿sí? Cuando cambia el carácter. Es decir, tenemos un último boss. Vamos a marcarlo por acá y esta la dejamos por acá. De acuerdo. Listo. Acá podemos ver que tenemos un nuevo boss, ¿verdad? Porque nos hizo un nuevo alto y ahora el precio ha cambiado su forma y nos ha roto estructura, pero si se dan cuenta no lo ha roto hacia arriba, sino la ha roto hacia abajo. En este caso está cambiando la dirección. Esto es un change of character o shock conocido, ¿de acuerdo? Esto lo que quiere decir es que el precio se va a girar. Claro, hay que tener muchas cosas en cuenta, las temporalidades en las que vemos el quiebre de estructura. Claramente, entre mayor sea la temporalidad, bueno, saben que tiene un poco más de jerarquía, pero el caso es este, que aquí se crea un quiebre de estructura. Cuando pasa esto, el precio empieza a crearnos nuevamente una estructura. Después de este shock, volvemos a tener un boss. Segundo. Listo. Acá tenemos un nuevo boss, ¿de acuerdo? Espero que les haya quedado súper claro. ¿Por qué es necesario entender cuando hay un boss o cuando hay un shock? Porque recuerden que como en la clase pasada les expliqué, es necesario entender la estructura del mercado. Si nos va creando nuevos altos, nos está haciendo nuevos boss en caso de que la estructura sea alcista. Si nos hace nuevos bajos, está creando nuevos shock. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a ir a verlo al gráfico, ¿de acuerdo? Este sería mi boss, porque es el último punto, cuando lo rompe nuevamente, me genera un nuevo boss. Si se dan cuenta, aquí también vuelvo a tener un nuevo boss. Acá tengo otro boss, ¿de acuerdo? Listo, tenemos este último punto
bajo que creó el último alto y aquí pueden evidenciar que tenemos un quiebre de estructura. Change of character, ¿ok? Lo que les decía, sigue siendo un break of structure, bueno, pues sigue siendo un quiebre de estructura, solo que ahora nos cambia la dirección y por eso se conoce como shock, ¿de acuerdo? Después de que nos genera un quiebre de estructura, continuamos viendo cómo se crean nuevos BOS. En realidad es súper importante tener en cuenta esto a la hora de enfrentarnos al mercado, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente seguimos teniendo nuevos bots. Esta es la forma en la que el mercado se mueve, ¿de acuerdo? Esta es la estructura y es, bueno, lo primero y a lo que quiero que de pronto hagan mucho énfasis es en entender la estructura, los movimientos, si son alcistas o bajistas y em, cuando genera un nuevo boss y cuando hay un quiebre de estructura. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias a todos. Que tengan feliz día.